Don Gabriel Rubí es el comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Señor comisionado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todo el pueblo hondureño que nos permite compartir todas estas actividades positivas que hemos estado haciendo desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, varias cosas, señor comisionado. Bueno, la primera, solo actualizamos, por favor, si mostramos el cuadro, no el de las excepciones, sino que el de los casos confirmados. Tenemos 9 casos confirmados, entiendo que hay al menos 8 sospechosos. De estos 9 confirmados, hay 6 en Tegucigalpa, 1 en Atlántida, 1 en Choluteca y 1 en San Pedro Sula. 9 confirmados. ¿Algún punto sobre este particular, señor comisionado? Bueno, el primer punto es que esto, en teoría, apenas comienza. Nosotros hemos estado haciendo conciencia desde hace varias semanas de la gravedad de esta situación. Si lo comparamos con lo que está pasando en otras partes del país, nos damos cuenta pues que el nivel de contención que debemos implementar en este momento para la propagación del virus tiene que ser con mucha fuerza. Nosotros desde el mes de enero preveímos esta situación y en el decreto que se aprobó el 10 de febrero fue publicado en la emergencia del dengue también incluimos el coronavirus porque sabíamos que en cualquier momento iba a llegar al país y hoy pues que ya es una realidad, todas las medidas que se están implementando han sido evaluadas desde antes, algunas pues obviamente vamos sobre la marcha porque depende de los brotes y de los casos que van saliendo y cómo se va comportando también la población, pues ya estamos en acción. Realmente ha sido días difíciles, trabajando 21, 22 horas cada uno de todos los funcionarios del gobierno, acompañados de todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que están por parte de alcaldías, claro. También de sociedad civil, la empresa privada. Sí, estamos claros, todos estamos en esto. Completo en cada medida. Muy bien, gracias señor comisionado. Sobre ese punto, el otro punto, el toque de queda. Porque es lo que la ciudadanía necesita saber en este momento. Y disculpe que le interrumpa porque en el tema de que todos estamos trabajando, pues estamos todos unidos de forma tal de hacerle frente a esta situación. No puede ser de otra manera. Muy bien, y cada quien haciendo su esfuerzo desde su trinchera. El tema del toque de queda. El toque de queda se mantiene para, como se estableció desde anoche, Distrito Central, Choluteca y La Ceiba. Y se agrega San Pedro Sula. Este toque de queda es, señor comisionado, hasta segunda orden en estos 4 municipios. ¿Algún punto sobre eso? No, así es en aras de contener la propagación sí. Y que las personas se mantengan en su casa. Muy bien. Otro punto sobre esto. En el resto del país, pongámoslo por favor, en el resto del país, el toque de queda comienza a las 8 de la noche de hoy y termina mañana a las 6 de la mañana, es decir, a excepción de estos 4 municipios. Es decir, que mañana, a partir de las 6 de la mañana, en ciudades o en municipios que no son Choluteca, La Ceiba, Distrito Central y San Pedro Sula, ¿hay una actividad normal, señor comisionado? No, no es así, no hay una actividad normal. Hay una actividad dirigida específicamente al abastecimiento de alimentos, de combustible y de las necesidades básicas que una persona puede tener, farmacias y en esa línea, pero no hay actividad normal. Únicamente se permite el tránsito de personas, pero los negocios como bares, como discotecas, centros comerciales que aglomeran grandes cantidades de personas, tienen que estar cerrados. Muy bien, eso en el resto del país. Ahora, en el caso de estos 4 municipios, entiendo, señor comisionado, que hay alguna flexibilidad en cuanto a algunos puntos muy específicos, que los voy a leer en este momento a nuestros amables televidentes y luego espero su comentario, por favor, y por supuesto la confirmación para verificar que esto en efecto es así. Bueno, para el Distrito Central, para Choluteca, para La Ceiba y ahora San Pedro Sula, en el caso de los pacientes renales y con enfermedades crónicas que deben someterse a exámenes y diálisis en estas ciudades, se les informa que al momento de ser requeridos por la autoridad policial deberán presentar su carnet, constancia médica y su cédula de identidad para que puedan movilizarse durante los días que se mantenga el toque de queda absoluto. Le recordamos a la población que el resto del territorio nacional se encuentra en toque de queda a partir de las 8 de la noche de este martes 17 de marzo de 2020 hasta las 6 de la mañana del miércoles 18 de marzo de 2020, pudiendo incorporarse a partir de esa hora a las actividades autorizadas y bajo excepción, es decir, hospitales, bancos, actividades agrícolas, gasolineras,
supermercados, energía, empresas de telecomunicaciones, pulperías, mercaditos, entre otros. Pero eso es para los que están fuera de este toque de queda absoluto, ¿correcto? Así es. Muy bien. ¿Qué excepciones hay en el caso de estos 4 municipios que sí estamos en toque de queda absoluto a partir de mañana, señor comisionado? Los centros hospitalarios y en el caso de estos centros de atención a pacientes también que se dializan diariamente. También a los funcionarios que están trabajando en situaciones de emergencia. Hemos identificado que se puede presentar algún problema que debe ser atendido. Sí. También de aeronáutica civil, porque por razones humanitarias también hemos estado permitiendo que vengan vuelos, pero vacíos, y se lleven a ciudadanos extranjeros que estén organizados. Hay un comunicado en el numeral 2, dice que los accesos al Distrito Central, San Pedro Sula, si dejamos en amarillo solo el numeral 2, por favor, para evitar confusiones. Los accesos al Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, continuarán cerrados para evitar entradas y salidas de personas. Atención con esto, o sea, nadie puede entrar ni salir del Distrito Central, de San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Nadie. Continúan cerrados. La excepción, aquí es la noticia, a esta medida, aplica, atención, solo al transporte de combustible, a productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua y tren de aseo. Son los únicos facultados para moverse en estas 4 ciudades durante este toque de queda absoluto. Señor comisionado. Así es, pensando pues que pronto vendrá un abastecimiento nuevamente para la gente que no se pudo abastecer los últimos días, y este tipo de transporte únicamente participan 2, 3 personas máximo. Y dentro de las capacidades que pueda tener el Estado de sostener la seguridad de toda esta gente que entra a estas ciudades es permitido. Por ejemplo, hoy una importante empresa nos dijo que perdieron 1.200 libras de alimento porque estuvo almacenado y el personal de que le daba mantenimiento al sistema de refrigeración pues no llegó a trabajar. Entonces ese tipo de cosas pues tenemos que preverlas. Muy bien. Obviamente, como usted entenderá, en esta situación hay mucha aprehensión, ansiedad, temor, alarma en relación a 2 temas. Uno, a medicinas, es decir, las farmacias. Las farmacias, ¿hay alguna posibilidad, señor comisionado, que sean incluidas en esta? No me refiero a poder asistir, sino que por lo menos físicamente, sino que al menos las farmacias pudieran dar el servicio a domicilio, quiero decir, perdón. Bueno, ese tipo de servicios debe de estar establecido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nuestra cultura no está orientada hacia eso. No tiene la capacidad ninguna farmacia para poder dar servicio a domicilio a todo el mundo. Hay hoy algunas opciones, sobre todo aquí en la capital, que pueden atender a la gente. Sin embargo, no estamos orientados a eso. Estamos orientados a la no circulación de personas y a contener la propagación del COVID-19. Yo creo que en esa línea deberíamos orientarnos, Edgardo, en decirle a la gente que la razón por la que la ciudad está en esta condición no es para que no hayan medicinas, hayan acceso a la gente, ni que alimentos, sino es para que vayamos teniendo conciencia de lo que está pasando realmente. Claro. Porque aquí lo que ha pasado el fin de semana fue un desacato a las medidas, un desconocimiento total de la gran calamidad que se nos puede venir si no tomamos las medidas en este momento. Sí. También tenía una pregunta, señor comisionado, en el área de la salud, en el caso del centro de cáncer, donde se atienden a muchas personas con este padecimiento, ¿también está cerrado? No, ese no está cerrado. Todos los hospitales y todas las instituciones que atienden situaciones relacionadas con la salud de una persona, incluso la misma persona, pueden transitar y no va a haber ningún problema. Y en el caso de que se presente, igual estamos en constante monitoreo de las 4 ciudades más importantes y del resto del país. Recuerde usted que tenemos una herramienta como el 911 que nos permite tener el control de muchas situaciones que se pueden ir presentando. Obviamente este no es un esquema perfecto, porque las ciudades son grandes y hay muchísimas necesidades. Lo que sí es perfecta la decisión de rectificar la
la contención de la propagación del coronavirus, evitando la circulación de las personas, porque el coronavirus está en el cuerpo mío, está en el cuerpo suyo, y tenemos que pensar todos que todos estamos enfermos y andamos contagiando gente porque no lo sabemos de repente. Así es, porque en efecto ya los expertos nos han confirmado que una persona sin mostrar los síntomas de este nuevo coronavirus, pero portador, igual lo puede transmitir. Bueno, lo que hemos escuchado, nosotros únicamente estamos implementando las políticas correctas para que no tengamos una crisis que luego no vamos a poder contener. Es mejor que nos digan que estamos exagerando, como nos han dicho algunos periodistas hoy, a que me digan en 15 días que fuimos unos desconfiados y estemos enterrando sobre todo a nuestros adultos mayores. Claro, o irresponsables. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Así es. ¿Tenemos suficientes pruebas para practicar el examen del COVID-19? Sí tenemos suficientes pruebas, lo que pasa es que hay un alto grado de desinformación, porque mucha gente cree que va a llegar a un centro de salud y le van a hacer una prueba de sangre, y a través de esa prueba de sangre a los 5 minutos le van a decir si tiene la enfermedad o no. Y no es así el manejo. El manejo, en primer lugar, es un diagnóstico médico. Y aunque usted presente los sintomatología y presente los nexos, pero está relativamente estable, valga la redundancia de palabras, no lo van a internar. Le van a mandar a hacer una prueba, pero no lo van a internar. Y el tema de la prueba básicamente está relacionado cuando su condición de salud es moderada, es decir, su secreción nasal es alta, su temperatura, si le duele la cabeza y su nexo es externo y hay que internarlo, bueno, ahí se le mandará a practicar una prueba. Sí. La situación actual de estos 9 pacientes confirmados con COVID-19, ¿es estable o hay alguna en condición crítica? En esa pregunta no estoy facultado yo para decirlo, porque la parte en la que yo puedo hablar son generalidades en cuanto a las medidas que estamos tomando para preservar la vida de las personas. Ya esa es una situación que la Secretaría de Salud tiene que informarla y obviamente pues es un tema también de dignidad que las mismas personas tienen que tener. O sea, yo estoy facultado únicamente para hablar y facultado por la ley, para hablar de las operaciones que estamos haciendo, del abastecimiento, de la capacidad que tiene el Estado de responder y de la situación en general de cómo la estamos viendo desde la perspectiva de la gestión del riesgo. El fin de semana, el domingo en 30-30 hablábamos con expertos en este tema y nos informaban que apenas si podemos llegar entre hospitales públicos y privados a unos quizás 40, 50 de estos respiradores mecánicos que se necesita para atender a una persona en una condición crítica por este COVID-19. Y que precisamente todas estas medidas se están tratando, lo que tratan es de evitar que haya una avalancha, una necesidad de atender a pacientes a través de este mecanismo y que no se tenga y que eventualmente se tenga que decidir a quién se le da y quién se muere. ¿Tenemos suficientes? No, esa es la respuesta. Eso estamos claros. ¿Hay posibilidad de abastecerse de más respiradores mecánicos, señor comisionado? El presidente Hernández acaba de publicar en sus cuentas de redes sociales hace unos 6 minutos, 7 minutos, antes de que la entrevista empezara, que ya está aquí exactamente 140 respiradores nuevos. Le acabo de mandar las fotografías a su teléfono. Estos respiradores van a ser instalados en unidades de cuidados intensivos en varios hospitales públicos porque ya los tenemos segregados y categorizados según la misma capacidad del hospital. Es eso que usted está hablando. Esa adquisición empezó hace más o menos unas 3 semanas directamente con una empresa que lo fabrica en Estados Unidos por temas de transparencia, y en el avión del gobierno se fue a traer a Estados Unidos y directamente se trajo a Honduras. Muy bien, permítame, estamos mostrando el video porque esto lo estamos haciendo ahora mismo a las 7:49 de la noche. ¿Qué es lo que dice el presidente? En unas horas, dice el tuit del presidente, llegará procedente de Nueva York el avión presidencial, respiradores, ventiladores mecánicos y succionadores, prevención, unidad, calma y quedarse en casa, la fórmula para derrotar al coronavirus. Esto lo puso a las 7:27 de la noche el presidente Juan Orlando Hernández, señor comisionado. Bueno, eso, si usted se fija, son oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña. Este proceso comenzó, como le decía, hace más o menos unas 2 semanas, directamente con la fábrica. Y es una inversión que yo le he venido diciendo en varias entrevistas. Es un esfuerzo que se debió hacer hace mucho tiempo. Y como dice el presidente Hernández, bueno, en medio de la crisis tenemos que encontrar oportunidades y hoy creo que hemos encontrado la oportunidad para darle este servicio a la población. Un día conectado
en una máquina de estas, en un hospital de clase media, le puede costar 80.000 empiras a una persona. Y aquí básicamente sí se trata de hablar entre la vida y la muerte. Si lo desconectan de ahí, se muere. Y mira lo que dijeron en Italia ayer. Ya tomaron la decisión que las personas mayores de 80 años las van a desconectar para darle prioridad a personas que tienen menos de 80 años. Es una situación realmente crítica que llega en el momento oportuno, porque todavía no tenemos casos graves, pero que ya empezamos nosotros también a habilitar las unidades, porque no solo es comprar el aparato, también es el equipo completo ese sí está aquí en Honduras, encontrar las salas adecuadas, encontrar los profesionales adecuados también que le van a dar el cuidado a la gente. Pero, sin embargo, bueno, yo le digo sinceramente, de las cosas que yo me he sentido orgulloso en mi vida es de acompañar al presidente Hernández en esta misión específicamente, porque esto va a ser un nuevo esquema de salud. Sí, vea, por ejemplo, la información que hoy por la tarde se confirmó. Una de las peores jornadas en Italia. Si le puedo mostrar aquí, por favor, son tan amables. Una de las peores jornadas para Italia. 345 muertos en 24 horas y más de 26,000 contagiados por COVID-19. ¿Lo puedo mostrar aquí? Una de las peores jornadas para Italia. 345 muertos en 24 horas y más de 26,000 contagiados por COVID-19. Italia registró 345 muertos en 24 horas a causa del coronavirus, del nuevo coronavirus, lo que aumenta el número de fallecidos a 2.503, según el balance que dio a conocer el propio jefe de la Protección Civil. Ya son 26,000 contagiados, pero 2.503 muertos, y en una sola jornada, es decir, de un día para otro, murieron 345, señor comisionado. Mire, En esta Italia. situación es mucho más grave de la que vimos. Yo no sé si usted ya proyectó una imagen que ha circulado de la perspectiva que tenemos para Honduras. Estamos hablando de que más de 65,000 personas se pueden contagiar. Eso, Sí. Eso es como la proyección que hemos hecho. Sí. Y de esas podrían morir hasta 1.100 personas, y estamos hablando en los próximos 4 meses. Es una situación grave en la cual pues hay que tomar medidas drásticas. Como decía el presidente Hernández, a grandes problemas hay que tomar también grandes soluciones. Y en esa parte yo sinceramente quiero agradecer en primer lugar a la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, que fueron los primeros que dieron el paso y dijeron vamos a regular nuestros cultos y misas, y también a la empresa privada, porque independientemente de cualquier división que pudo haber habido en otro momento, también nos han acompañado en todas estas medidas que se han tomado. Y eso es gracias a políticas claras, Sí. pero también de respaldo que se ha dado a todos los sectores. Muy bien. Otra cosa, me imagino que, bueno, como se detectó y se confirmó un caso de COVID-19 hoy en San Pedro Sula, si esto ocurre mañana, por ejemplo, en Danlí entraría en el toque de queda absoluto. Depende de los nexos. Porque, por ejemplo, la persona que se diagnosticó en San Pedro Sula, si usted se fija, pues también hay otros sospechosos que lo relacionan con ellos, entonces eso nos obliga a tomar medidas, aparte de la alta circulación que existe en la ciudad, pero también de el desacato de algunas medidas que se tomaron el fin de semana. Entonces eso quiere decir que todavía la población en la ciudad de San Pedro Sula no entiende, no tiene la conciencia del grado de riesgo que implica andar en las calles en este momento, sobre todo a las personas mayores, a los adultos mayores de 60 años. Entonces todas esas situaciones se analizan antes de tomar una decisión, se analizan las regiones, se analiza también el tránsito de personas hacia otros lados, porque el hecho de cerrar Tegucigalpa es para que no salga nadie que ya tenga algún nexo con estas personas identificadas, pero que tampoco entre nadie que venga de otra ciudad donde también hubo algún otro nexo. O sea, la idea es contener la propagación, y las medidas van a ir avanzando, pero también relacionadas con la conducta de las personas. Sí. Decía, el domingo tuvimos la oportunidad en 30-30 de mostrar esa imagen de esta proyección de los casos que se podrían presentar en Honduras, de contagiados leves, un poco más graves y en casos críticos. Y esta proyección nos daba a la OPS-OMS en efecto una proyección, un eventual escenario
de hasta 1.100 hondureños muertos. Y usted me dice que eso puede ocurrir en los próximos 4 meses, es decir, marzo, abril, mayo y junio. Entre estos 4 meses pueden morir más de 1.000 hondureños por causa del COVID-19. Así es, hoy circuló una imagen, un meme, que bueno, esos son los memes positivos que hay que sacar, que hace 3 meses la gente se burlaba en Italia de esto, hace 2 semanas la gente se burlaba y estaba molesta en España porque habían cancelado el torneo, y mira hoy cómo está la situación. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones correctas, claras y bien medidas, pero sobre todo pensando en que tenemos que contener la propagación. En este momento estamos en esa etapa, conteniendo la propagación. Bueno, como le decía, esa también no es facultad de nosotros, únicamente nos toca manejar el operativo, revisar todas las medidas que se toman, ya esa es una facultad de la Secretaría de Salud y legalmente no estoy habilitado para hablar de esa circunstancia. Muy bien. Nos quedamos, bueno, supermercados también cerrados, ¿verdad? Porque el toque de queda es absoluto, igual que el tema de la farmacia que le preguntaba anteriormente. En estas 4 ciudades sí, en Tegucigalpa, en el Distrito Central, en La Ceiba, en Choluteca y en San Pedro Sula. Reitero, San Pedro Sula, Distrito Central, Choluteca y La Ceiba, toque de queda absoluto y solo pueden ingresar el transporte de combustible por aquello del asunto de las gasolineras, ya sabe usted, hoy en algunas estaciones había una enorme fila, pero se está garantizando el abastecimiento porque se va a permitir en estas 4 ciudades con toque de queda absoluto el transporte de combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua y tren de aseo. Nada de farmacia, nada de bancos, nada de supermercados por el momento hasta segundo aviso. Señor comisionado, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con Noticieros Hoy Mismo. Le doy la oportunidad para que nos dé un mensaje. Estamos trabajando incansablemente, Gardo, desde el presidente hasta el último funcionario del gobierno, pensando en que esta crisis es realmente dura y todavía es invisible, ni siquiera nos damos cuenta en qué lugar está o en qué lugar no está. Nosotros estamos trabajando como que todas las personas estamos contagiadas y que estamos transmitiéndolo de manera acelerada. Aquí nos dio un caso irregular en el mundo, que es que una niña de 8 meses apareció positivo, y eso hace que el nivel de contagio sea mucho más acelerado. Eso nos quiere decir porque tenemos que tomar medidas drásticas. Otro tema que es importante mencionarlo es el abastecimiento de equipo de protección al personal médico. Lo hemos hecho en todo el país, en todas las regiones, en todos los hospitales, en todos los centros de salud más grandes, pero lo hemos hecho de manera medida, porque hay un desconocimiento de cómo debe ser el trato de este equipo, y estamos capacitados para seguir dando respuesta sobre todo a estas personas. Igual ya están habilitados los centros donde vamos a atender a personas sospechosas, donde vamos a atender a personas con sintomatología y nexos y ya positivos pero leves, también moderados y también graves. Ya tenemos identificados por lo menos para tener 4 personas, más este equipo que ya está entrando, que debería estar listo en unos 3 o 4 días. Gracias a Dios hemos tomado las medidas correctas, mucha gente nos está apoyando, y a quien tenemos que educar es a quien todavía no entiende que esta situación es real. El COVID está en Honduras ya y tenemos que tomar cualquier medida que contenga la propagación del virus. Don Gabriel Rubí es el comisionado nacional de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Muchas gracias, buenas noches, señor comisionado.